Dignare me laudare te Virgo sacrata, da mihi virtutem contra hostes tuos. Ave María Purísima, sin el ave originali concepta. Sean muy bienvenidos a este canal llamado Vasallos del Inmaculado Corazón de María, esta milicia que en un esfuerzo de ofrecer reparación al Inmaculado Corazón de María, ofrece a través de sus acciones diarias amor, reparación y una compañía perpetua a este corazón que estamos unidos místicamente a él por medio de la consagración y que sabemos que es la bandera que llevará a, a feliz puerto esta cruzada, cuyo propósito es instaurar el reinado del Inmaculado Corazón de María en el corazón de todos los fieles, atraer a los que están lejos con nuestras oraciones de reparación y por supuesto con ello atraer el reinado del Sagrado Corazón de Jesús. Espero que los videos anteriores hayan resultado edificantes para sus almas. El primer motor que impulsa y motiva este pequeño apostolado es colaborar en acrecentar la devoción a Nuestra Señora en los corazones receptivos, en los corazones que son dóciles a los suaves llamamientos de Nuestra Señora, que ciertamente como buena madre y mediadora, lo único que quiere hacer con nosotros es unirnos al corazón de su divino Hijo. En esta oportunidad vamos a continuar con el tema que hemos propuesto ya desde el principio, que es sondear, profundizar el título de María, mediadora de todas las gracias. Y en esta ocasión vamos a revisar, y creo que es oportuno, observar cómo a lo largo de la historia de salvación no parece extraño que Dios haya suscitado en distintos momentos de la historia muchos mediadores entre el pueblo y Dios. No es una figura extraña ni impuesta a la fuerza, sino que ha sido Dios mismo quien ha establecido este favorable escenario de tener mediadores entre su corazón y el corazón del linaje humano. Y como les decía, vamos a ir revisando este aspecto. Tal vez no vamos a profundizar en historias, pero sí lo que vamos a hacer es tocar este punto para que nos demos cuenta que, que Dios mismo pedagógicamente ha puesto ya en el Antiguo Testamento algunos mediadores para que su pueblo no se quedara abandonado de su Creador y Señor, para que ellos sintieran que Dios estaba preparándolos para aquel momento culmen, alegre y lleno de esperanza, que es el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo por medio de María Santísima. Bueno, hay un autor, un sacerdote de la Orden de Santo Domingo de Guzmán, llamado Garrigou Lagrange, y él nos aconseja muy oportunamente y a propósito de este tema, que si uno va a tener la osadía de
de profundizar en la vida interior, de, de conocer los fundamentos que, que permiten cimentar la vida interior, él señala que esto no se puede lograr o no se puede tratar de modo eficaz si no consideramos la influencia de María Santísima como mediadora. Dice que no es posible tratar la mediación de la acción de Cristo en su cuerpo místico, es decir, la Iglesia, y todo su obrar, si marginamos la figura de María Santísima y su influencia como mediadora. Nos dirá Garrigou-Lagrange que incluso hay quienes van a intentar establecer un vínculo con Dios sin ningún mediador, es decir, sin Jesucristo. Es como esta actual tendencia de las personas en decir, Dios es relación, no religión, que un poco es síntoma de lo que vive actualmente la sociedad, un eterno descompromiso con la salvación de su alma, porque la relación pareciera ser, la que quieren establecer con Dios, una relación abierta, una relación sin compromiso, una relación que no implique sacrificios, en el fondo una relación placentera, hedonista, ¿no? O conveniente, ¿no? Una religión lo que hace la persona es, según este pensamiento, coartar esa relación con Dios, cuando en realidad lo que hace es afianzarla en un compromiso serio para que tenga raíces y pueda crecer. Sin embargo, también eh, este autor, Reginald Garrigou-Lagrange, nos va a decir que hay quienes incluso, dejando estos a un lado, va a decir que para llegar a Jesús tampoco es necesario ningún medio. Y es posible que, si bien es cierto, eh, quienes cometen este error, pero no llegar a la desviación que cometieron en algún momento los protestantes de marginar absolutamente a la Santísima Virgen María como medio de conocimiento del Hijo, ella la madre, que mejor puede conocer al Hijo. Bueno, ellos marginan a la Santísima Madre de Dios para llegar a Jesús. Y entonces, estos que no llegan a esta desviación, pero que no terminan de entender a cabalidad la importancia de la Santísima Virgen para llegar a comprender y llegar a profundizar en esa intimidad con el Salvador, que muchas veces están dentro de los católicos, eh, asentada esta tendencia de, de vivir un cristocentrismo que es muy sano, muy bueno, pero que de alguna manera se vuelve poco fecundo en la medida en que da la espalda
a la madre, a su madre. Entonces, haciendo referencia a esto, este sacerdote dominico va a hacer eco de las palabras del gran profeta y apóstol de los últimos tiempos, San Luis María Griñón de Montfort, quien va a hacer referencia a aquellos que, incluso siendo católicos, se van a mostrar reticentes a frecuentar a la Santísima Virgen María como mediadora para llegar a una verdadera intimidad con su divino Hijo. Y nos dice San Luis María Griñón de Montfort que hay doctores que no conocen a la Madre de Dios, sino de una manera especulativa, árida, estéril e incluso indiferente, y que temen abusar de la devoción a la Santísima Virgen María y con esto hacer injuria a nuestro Señor, honrando demasiado a la Madre. San Luis María dice que incluso algunos que se atreven a hablar de la devoción de María Santísima no lo hacen tanto sino para recomendar y reprobar exageraciones y recomendar no caer en esas exageraciones de demostración de afecto. Yo me pregunto si en una familia un padre siente que está en riesgo su paternidad cuando la madre se ocupa de cuidar a sus hijos, que sus hijos en gratitud por los cuidados que la madre les da, se podría decir que eso interrumpa el progreso del vínculo que también se genera de hijos a padres. Esto suena absurdo. Una madre no entorpece el progreso de la relación que se va a dar entre hijo y padre, no entorpece la relación, es un complemento, hay una relación de complementariedad. Cuando decimos que tener una supuesta excesiva devoción a la Santísima Virgen, es como si dijéramos que la madre es impedimento para conseguir una unión con su divino Hijo, cuando es este el propósito fundamental, cuando este es el anhelo que guarda el corazón de una madre, procurar la unión entre sus hijos. Se nos podría pasar por la cabeza que una madre quisiera instalar división entre sus hijos y con esto solamente para alcanzar ser el centro de toda la realidad de sus hijos, que se comuniquen solo con ella, pero no entre ellos. Meditemos en esto y nos daremos cuenta que es irracional tan siquiera pensar que una madre querría algo así. Por otra parte, hay una falta de humildad en aquellos que desprecian
los mediadores que Dios dispone para facilitarnos el camino hacia el cielo, que sabemos es estrecho, es empinado, requiere esfuerzo. Dios, a lo largo de la historia de salvación, ha suscitado muchísimos mediadores para que nosotros, su pueblo fiel, no claudique en el desierto. Por lo tanto, aquellos que pretenden pensar que pueden ir a Dios sin un mediador, sin Jesucristo, para aquellos que en una idea ilusoria creen que podrán llegar al corazón de Jesús sin ir por el medio que ese corazón ha establecido para poder llegar a Él, que es su Santa Madre, nos queda claro que allí prepondera una falta de humildad profunda y de la cual tenemos que rehuir, puesto que Dios ha establecido ya, y lo podemos observar en el Antiguo Testamento, muchos mediadores para que oportunamente el pueblo fuera instruido, dirigido, asistido hasta la llegada del Mesías. Y María Santísima, que es la que conoce a cabalidad el corazón de Jesús, que se formó en sus inmaculadas entrañas por obra del Espíritu Santo, ella que estuvo atenta y vigilante durante 30 años junto a Jesús. Parece ser muy oportuno pensar que María Santísima merece, por naturaleza y por conquista, de este título, e incluso mucho más que los profetas y que los padres de fe que aparecen en el Antiguo Testamento como mediadores. Para tener una idea exacta, clara, de, de cómo debemos comprender la mediación universal en la persona de la Santísima Virgen María, que es la que administra las gracias de Dios, vamos a referirnos a este término del modo más concreto posible, recurriendo a la tradición para poder hablar de esto, el oficio y las misas que también se han establecido en honor a este título que María Santísima goza por naturaleza y por conquista. Y entonces es bueno preguntarnos qué entendemos por mediación universal. El doctor angélico Santo Tomás de Aquino nos va a decir que el oficio de mediador corresponde a acercar, unir a aquellos en quienes ejerce tal oficio, porque los extremos se van a unir por un intermediario. Esto es muy propio de nuestro Señor Jesucristo,
el oficio de mediador, que es el trabajo de unir a los hombres con Dios. Ha sido él que ha reconciliado al linaje humano con el Padre. Como nos dirá el apóstol San Pablo en la carta segunda a los Corintios, capítulo quinto, versículo 18, que nos dirá: Dios reconcilió al mundo consigo mismo en Cristo. Cristo es el perfecto mediador entre los hombres y Dios. Y decimos que entre los hombres y Dios, y no en forma contraria, porque fue el linaje humano quien cortó relación con Dios. No fue Dios quien le dio la espalda al linaje humano. E incluso el linaje humano dándole la espalda, Dios, en su infinita misericordia, establece una forma para reparar el mal que hizo el linaje humano y que lo hizo caer en desgracia. Instituye un medio para poder, a través de ese medio, saldar la deuda del pecado original y así atraer nuevamente al linaje humano hacia su corazón. San Pablo también nos va a decir que uno es solo el mediador entre Dios y los hombres. Cristo Jesús es el único mediador. Sin embargo, esto, mis queridos hermanos, no impide, y fíjense bien, no impide que otros sean mediadores entre Dios y los hombres, en tanto y cuanto ellos cooperen a la unión de los hombres con Dios. Podríamos decir como encargados o ministros que hagan este oficio de mediar. Santo Tomás de Aquino continuará diciéndonos que en el Antiguo Testamento ya los profetas y los sacerdotes del Antiguo Testamento ejercían esta labor y eran llamados mediadores, puesto que a todas luces el oficio que realizaban cumplía ese fin. Los sacerdotes de la Nueva Alianza también se les podía aplicar este título. Sin embargo, nadie se atrevería a decir que ellos usurparon el título de mediador a Dios. Nadie podría decir que ellos que pretendían usurpar este título al Mesías. Todas estas prefiguras que estamos tocando en la persona del profeta, del sacerdote de la antigua alianza y, bueno, también de la nueva alianza, lo que nos tiene que ayudar a comprender es que Dios, a través de estos mediadores, lo que hizo fue preparar al pueblo para comprender en esos mediadores atributos que deberían reconocer en el Salvador. Pero eso no quita que el medio que Dios estableció para venir al mundo, que es su Santísima Madre, que la ha creado totalmente acorde a su dignidad, no gozara ella también del privilegio que el Hijo, en gratitud, quisiera otorgarle como mediadora. En gratitud, ¿por qué?
por su total fiat. María Santísima, que es columna de fe, es columna de esperanza y de caridad, ha creído, ha esperado y amado a Dios sin ninguna restricción. Por tanto, por mérito, la madre merece, y corrijo, la Madre de Dios merece este título. En el Antiguo Testamento, la figura del sacerdote que ofrecía sacrificios que eran imperfectos, que mitigaban de alguna manera la justa ira de Dios, pero lo hacía a plazos, por eso tenían que actualizar constantemente esos sacrificios que eran prefigura, por supuesto, de lo que iba a ser el santo sacrificio del altar instituido por nuestro Señor Jesucristo en la última cena y culminado en la cruz, ciertamente. Pero esos mediadores y además los sacrificios que ofrecían eran caducos, tenían tiempo. Y entonces, cuando uno lo lleva al sacrificio que María Santísima ofrece en unión a los dolores morales y espirituales y corporales de su divino Hijo para pagar y saldar la deuda del pecado original, la convierten a ella también partícipe directa en la obra de la redención. El carácter de mediación en María Santísima está subordinado al de Cristo. Y para eso me gustaría leer un pequeño extracto de lo que nos dice Reginald Garrigou-Lagrange respecto a la mediación de Cristo y cómo de ella se desprende la mediación de María Santísima también en la obra redentora. Dice, Jesucristo es mediador en cuanto hombre, porque en cuanto hombre es como se encuentra entre los dos extremos, inferior a Dios por naturaleza, superior a los hombres por la dignidad de su gracia y de su gloria. Además, como hombre, unió a los hombres a Dios, enseñándoles sus preceptos y dones y satisfaciendo por ellos. Jesús satisfizo como hombre mediante una satisfacción y un mérito que de su personalidad divina recibió infinito valor. Estamos pues ante una doble mediación, descendente y ascendente, que consistió en traer a los hombres la luz y la gracia de Dios, y en ofrecerle en favor de los hombres el culto y reparación que le eran debidos. Jesús trajo la luz a los hombres y María Santísima dio a luz a ese divino Redentor que es la luz del linaje humano, que lo vino a sacar de las tinieblas del pecado. Es como lo que decíamos al inicio, es imposible ir a Dios sin un mediador.
Jesucristo. No podemos ir al Padre si no es por medio del Hijo, y no podemos ir al Hijo si no es por medio de la Madre. Ella nos trajo la luz. Ella dio a luz al que es la luz del mundo. María Santísima nos entregó al que iba a traer el culto y reparación que son debidos a Dios. Solo Dios podía pagar la deuda del pecado original y solo Él puede ofrecer un culto digno para reparar el pecado. Y ese culto es el santo sacrificio del altar, la Santa Misa. Y María Santísima nos da al sacerdote y a la víctima. ¿Cómo vamos a dejar a la madre marginada si es ella quien nos ha acercado al sacerdote, Cristo Jesús, y la víctima, nuestro Salvador, que actualiza en cada misa su sacrificio para aplacar la ira del Padre, para darnos tiempo de convertirnos? ¿Y ustedes creen que la madre no participa de esa obra? Que la madre no está mediando para que la hora del juicio universal se retrase, para que muchos más se salven, se conviertan. Sabemos que Cristo es el mediador por excelencia. Sus méritos han granjeado, han ganado para el linaje humano la salvación, la reconciliación con el Padre. Solo Cristo podía saldar la deuda del pecado original y restaurar la condición caída de la humanidad. Solo sus acciones y méritos son de un valor infinito. Y esos méritos a nosotros se nos aplican cuando vamos en estado de gracia a la Santa Misa. Y los méritos de la pasión de Cristo se aplican en nuestras almas cuando recibimos la Eucaristía, en donde está latiendo vivo el corazón de Jesús, que se formó del corazón de María Santísima por obra del Espíritu Santo. Considerando todo lo antes dicho, Cristo es mediador primario. No hay discusión respecto a eso. Pero eso no quita que existan mediadores secundarios. Ya dijimos, los profetas, los sacerdotes de la antigua ley, son un ejemplo de ello. Pero aquí también cabe preguntarse una vez más si a la Santísima Virgen María no se le aplica, no es posible aplicarse este título de mediadora con todo lo que ya hemos dicho respecto a este punto. Mediadora universal para que todos los hombres alcancen las gracias que Dios ha depositado en su corazón como un cofre precioso en donde se atesoran todos los bienes divinos y que ella oportunamente, con sabiduría divina, va a distribuir a sus hijos que son pobrecitos, que padecen enfermedades espirituales y que ella mejor conoce en qué medida regalar y distribuir
los bienes de Dios? Cabe preguntarse. San Alberto Magno se refiere a la mediación de María Santísima como mayor a la que tuvieron los profetas y los sacerdotes de la antigua ley, y dice que María fue elegida por el Señor no como ministra, sino para ser asociada de un modo especialísimo y muy íntimo a la obra de redención del linaje humano. Es aquí, mis estimados hermanos, cuando cabe detenernos un momento y revisar todo lo que hemos referido en las sesiones anteriores. Y si lo miramos con detención, nos vamos a dar cuenta que cobra un sentido clarificador, nos permite unificar la comprensión de las excelencias de Nuestra Señora, que en su cualidad de Madre de Dios nos permite acceder a un conocimiento cabal de que este título a ella la posiciona en un lugar exclusivo, único, y que sin duda es la maternidad divina de María Santísima la que nos hace pensar, sin temor a equivocarnos, en que es de toda lógica decir que es mediadora de todas las gracias, es por su maternidad divina. Nos dirá Cayetano, es su maternidad divina la que la posiciona en las fronteras de la divinidad. ¡Qué tremendas palabras! Que deberíamos meditar pidiendo la gracia de poder aceptar que es Dios mismo quien ha querido ponerla en esas fronteras. Y es también por la plenitud de la gracia recibida en el primer instante de su concepción inmaculada, plenitud que no cesó de ir en aumento hasta su asunción en cuerpo y alma a los cielos. ¿Ustedes creen que después de todo lo que hemos dicho, Dios sería tan mezquino con aquella que no ha sido jamás mezquina con Él? ¿Ustedes piensan que Dios quisiera arrebatarle este título que por naturaleza y conquista es propio de aquella que llamó madre? Por tanto, es por la maternidad divina que por justicia María Santísima también debe ser llamada mediadora. Dios la ha puesto en ese lugar de predilección que ni los profetas ni los sacerdotes de la antigua alianza y la nueva alianza gozaron. Ella puede mediar porque es la madre de Dios. Recibió de Dios esta alta dignidad y por tanto ejercita ese oficio. El oficio de una madre es velar por mantener siempre en la familia un espíritu de reconciliación, de unión. Y cuando hay problemas, trata de mediar y lo hace
María Santísima, que es la Madre de Dios, no querría mediar para que nosotros, pobres de fuerzas, escuálidos en virtudes, ¿acaso ella no querría regalarnos de sus virtudes para poder llegar al conocimiento de su divino Hijo? También la tradición tiene algo que decir respecto a la mediación de María Santísima, y esta mediación, nos dirá la tradición, subordinada siempre a la de Jesús, y siempre nos ha mostrado que ella es mediadora universal. Y es por esta razón que la Santísima Virgen, en su cualidad de mediadora, gozará también de una festividad especial en que se celebra este título. Si revisamos los misales hasta el año 1935, incluso, bueno, acá en un breviario que tengo de la Orden Seráfica de San Francisco de Asís, aparece el 31 de mayo como señalado la fiesta de María Mediadora de todas las gracias. En un misal romano, también del mismo año, aparece esta festividad. Garrigou-Lagrange, en su Tratado de las Tres Edades de la Vida Interior, también señala el 31 de mayo como el día solemne para celebrar este título. Sin embargo, en el misal de 1962 se cambia esa festividad por la festividad hermosa también de María Reina. Cuando si uno piensa una reina, también tiene el deber de administrar, ¿no? Eh, de forma oportuna los bienes a sus vasallos, ¿no? Todos los bienes necesarios. Bueno, sin embargo, hay que decir que se cambió esta festividad, puesto que eh, todavía no es un dogma proclamado por la Iglesia, lamentablemente, y se convierte en lo que en algún momento fue también la Inmaculada Concepción de María Santísima, que eran festividades locales y que hay países, ¿cierto?, que tienen estas festividades, que las mantienen, algunas el 31 de mayo. Es por esa razón. Pero el sentir de los fieles ha hecho que la Iglesia conteste a ese fervor, a esa devoción a la Santa Madre de Dios, de querer llamarle mediadora de todas las gracias, y que justamente es ese clamor de los fieles el que ha llevado que los dogmas se instituyan, porque están allí, latentes y patentes. Es el pueblo el primero que percibe esto, y luego la Iglesia lo confirma. Bueno, para comprender bien el sentido del título de mediadora de todas las gracias y mediadora universal, es oportuno señalar dos puntos respecto a esto. En primer lugar, ¿por qué debe comprenderse bien? Primero, bueno, porque hay que tener claro que María Santísima, por haber cooperado por la satisfacción y los méritos al sacrificio de la cruz, unida, ¿cierto?, a lo que satisfizo, como decía Garrigou-Lagrange, Jesús, ¿cierto?, con sus méritos que son de un infinito valor. Bueno, María Santísima cooperó en esa satisfacción. Ella también tuvo una parte en la
participación de los dolores morales, espirituales y corporales de Jesús, y todo esto en favor nuestro. Y un segundo punto es que María Santísima no cesa de interceder, de mediar a favor nuestro, de obtenernos y distribuirnos las gracias que Dios quiere darnos y que a veces rechazamos de buenas a primeras cuando es el Padre quien nos las ofrece. Y por eso que el Padre se vale de la ternura de la Madre para acercarnos a su corazón. Es una estrategia, ¿eh? Veámoslo así. A esto que mencionábamos anteriormente llamamos mediación ascendente y descendente en María Santísima, y que debemos considerar al momento de escrutar el provecho que esto es para nosotros. De hecho, las palabras que ocupa Garrigou-Lagrange es que nosotros deberíamos aprovecharnos de este beneficio que es para bien y salvación de nuestras almas. Sin embargo, esta cuestión la vamos a abordar en un siguiente encuentro que nos permitan profundizar esa cualidad corredentora de María Santísima y que está muy unida al título de mediadora de todas las gracias. Espero que los videos que hemos ido compartiendo sean de provecho espiritual, que les ayuden a conocer o a confirmar lo que ya sabían respecto a Nuestra Señora. Mientras tanto, nosotros continuemos propagando la devoción a la Santísima Virgen María, especialmente hicemos la bandera del Inmaculado Corazón para que atraigamos por medio de la Madre a su Divino Hijo. Muchas veces la hostilidad del mundo nos lleva a una desesperanza, pero es la Madre quien va a traer el reinado del Sagrado Corazón. Si hacemos reinar al Inmaculado Corazón de María, no tardará en venir su Divino Hijo, porque donde está la Madre, quiere estar el Hijo. Esta imagen, que es conocida como la devoción de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, es tan preciosa porque el Hijo con su manita nos está indicando a la Madre como diciendo: vayan a ella, porque si ustedes están con ella, yo iré a ustedes, porque en ella están todas mis complacencias. En ella está la dulzura, mi alegría, mi consuelo. Si nosotros nos arrimamos a buen árbol, tengamos la certeza que Jesús, nuestro divino Redentor, vendrá a nosotros mucho más rápido, y nosotros también tendremos la alegría de estar en compañía de estos divinos corazones. Los espero en una próxima sesión. Espero que puedan compartir con otras personas estas enseñanzas modestas, pero que buscan hacer reinar a los divinos corazones de Jesús y de María. Immaculatum cor Mariae triumphavit, et regnavit.